Buenas hermanos, Dios les bendiga. Le habla el pastor Carlos Machado. Vamos a tener hoy una pequeña reflexión acerca de lo que es las actividades paganas. Y hoy vamos a estar viendo un tema muy importante que ha venido circulando de que mañana, lo que es el 31 de octubre, se celebra mucho, que es el Halloween. Y quisiera hacer unos comentarios al respecto. Es un tema muy grande, no creo poder abarcarlo todo, entonces voy a hacer un resumen de lo que es las festividades y algunas relaciones con nuestro entorno cultural, y después vamos a ver qué dice el Señor en su palabra y cuáles son las recomendaciones para nosotros los cristianos, especialmente en estas épocas de actividades, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos a ir viendo una serie de verdades históricas y también bíblicas en relación a esto. No queremos llegar a una polémica, entonces mi objetivo no es contradecir a nadie, es simplemente exponer por qué nosotros, los cristianos, no celebramos actividades que consideramos paganas, lo cual también quiero que quede claro que no nos referimos a actividades propias de la cultura como nuestro himno nacional, nuestra bandera o bien lo que son las culturas generales, ¿verdad? Que hemos tenido como actividades de independencia, etcétera. Ese tipo de cosas no las estamos condenando. Lo que estamos hablando es de las actividades netamente paganas. Quiero que veamos esta pregunta que es muy importante para nosotros. ¿Puede un salvo celebrar Halloween? ¿Verdad? Esa es la pregunta que tenemos aquí, y eso pues nos hace reflexionar. ¿Realmente podemos nosotros los creyentes celebrar una actividad como esta? Muchas iglesias incluso hacen actividades para niños. Y algunas familias cristianas lo celebran. Voy a exponer la razón del por qué nosotros no lo creemos y tampoco lo exponemos en nuestra iglesia. Eso es algo muy, muy importante. En primer lugar, la palabra Halloween significa todos los santos o de todos los santos, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con eso. En la tradición católico-romana, la oración a los muertos es parte de la celebración y por eso tienen un día especial para todos los santos, que es considerado el Día de Todos los Santos o la conmemoración de todos los santos. Entonces hay 2 días que se celebran, que es el 1 de septiembre, que es el Día de Todos los Santos, y el 2 de septiembre se celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Estas 2 celebraciones tienen una víspera, por eso se llama el 31 la víspera de Todos los Santos. Esta celebración es católico-romana de siglos pasados, pero ha sido influenciada mucho por el culto pagano de Samhain, que es un culto druida de Irlanda de hace mucho tiempo. Ellos enseñaban que los espíritus de los muertos se levantaban de las tumbas con cuerpos putrefactos o apariencia de estos y buscaban a quienes les hicieron daño. También algunos enseñan que en este culto ellos tenían contacto con espíritus y a veces pues se hablaba mucho de los espíritus que les perseguían en ese tiempo. Entonces había algo que se llamaba una fiesta macabra, ¿verdad? Y eso tenía que ver con pinturas, figuras, lo que son vestimentas, disfraces que tenían que ver con ese tipo de cosas. El Samhain es un culto druida que realmente lo que hacía era invocar espíritus demoníacos, y ellos veneraban una noche que le llamaban Mac Oya, ¿verdad? Entonces en esas celebraciones ellos pedían comidas, y hay algo que vamos a ver más adelante que se llama el pastel de las almas, o algo por el estilo, donde vienen muchas tradiciones nuestras, incluyendo el pastel de
o el tamal que llamamos nosotros en Costa Rica de fin de año. Tiene ese origen, por eso es que se hace solo fin de año, para el solsticio de invierno. Tiene que ver mucho con las tradiciones druidas, ¿verdad? Antes no se hacían tamales y no era precisamente en diciembre. Ahora, gracias a Dios, los creyentes vemos solamente una comida para unir a la familia y compartir, pero antes tenía una connotación muy religiosa. De esta celebración de Halloween surge lo que se llama dulce o truco, que originalmente era truco o trato, y las personas salen el 31 de octubre vestidos de muertos o de espíritus perversos que los acosan, como figuras del diablo, de demonios, etcétera, bajo la creencia de que si ellos se vestían de esta manera, evitaban que los espíritus de los muertos o los malos espíritus llegaran a sus casas. Ahora se hace como una festividad, pero sin darse cuenta están manejando precisamente eso. Aquí entonces nace la idea de los zombies, porque recuerden que los druidas creían que los muertos se levantaban para buscar a quienes les hicieron daño, o porque las almas estaban en pena, entonces se levantaban y tenían que hacerles comida, los esperaban a la puerta para darles de comer, etcétera. Y por eso surgió esta celebración de esta forma, ¿verdad? Vino en esta manera. Ahora, hay una pregunta, porque muchos creen que Halloween es una actividad norteamericana, gringa. Realmente no es cierto, es de origen irlandés, cristiano irlandés, específicamente por la influencia católico-romana. Se puede observar casi en todos los países cristianos actividades similares. En Costa Rica tenemos las mascaradas, ¿verdad? Las mascaradas empezaron aquí por la influencia española de una actividad que ellos le llamaban los gigantes, y que vamos a ver ahorita más adelante, pero se mezcla con rasgos indígenas, y entonces algunos dicen que Halloween y la mascarada no son iguales, pero sí es lo mismo, tienen el mismo origen. De hecho es muy interesante porque en Costa Rica la costumbre de las mascaradas tiene que ver mucho con actividades meramente religiosas, y va acompañado de una cimarrona. La palabra cimarrona es una palabra que se refiere a los gatos que son abandonados, entonces se hacen como salvajes sin serlo, se llaman asilvestres, ¿okay? Que ellos vuelven a hacerse casi silvestres aunque estaban en una casa, y ellos hacen mucho ruido en el techo de las casas, se oye el arañazo cuando hacen sus maullidos horribles, ¿verdad? Entonces a eso se le llamaba cimarrones, los gatos que hacían ese tipo de ruido. Y eso pasó al término cimarrona porque originalmente era un grupo de personas tratando de amenizar que no sabían música, entonces era algo muy empírico, no había una partitura, no hay nada de eso, simplemente un sonido que se utiliza para acompañar esas actividades, ¿verdad? Entonces, pero la actividad realmente llega a los Estados Unidos por parte de migrantes irlandeses y no tiene nada que ver con que sea solamente norteamericana, ¿verdad? La otra cosa es que en 1997 las mascaradas fueron colocados por decreto ejecutivo el 31 de octubre, y ahí se llama Día Nacional de las Mascaradas, de la Mascarada Tradicional Costarricense. Curiosamente es 31 de octubre. No es coincidencia que esté relacionado con la víspera de Todos los Santos, porque la mascarada tiene que ver también precisamente con esta idea del Halloween europeo, ¿verdad? Recuerden que la palabra Halloween solo significa de Todos los Santos y tiene que referirse a la víspera de Todos los Santos. Ahora, esto tiene mucho que ver, la mascarada costarricense está relacionada con esto que se llama gigantes y cabezudos, que era una actividad de gigantes que atemorizaban al pueblo que hacía lo malo. La gente que era mala, según la tradición druida de la época en España, lo perseguían los demonios, y a esto se les llamaban gigantes y cabezudos, de donde tienen también origen lo que son las mascaradas.
Esto es muy interesante porque se creía originalmente que estos gigantes eran duendes. La palabra duende es una palabra compuesta. En español antiguo no se decía dueño, se decía duen, duen de casa. Entonces de ahí pasó el término duende, ¿verdad? Duen de casa o el dueño de la casa. Y tiene que ver con un personaje o espíritu que proviene del mundo de los espíritus y que se encarga de hacer travesuras y daños en las casas de las personas. En este caso, entonces se vestían las personas de esta manera para ahuyentarlos y evitar que ellos llegaran a sus hogares. La mascarada entonces es una mezcla de festividades paganas de España con rasgos criollos costarricenses y en el fondo sigue siendo un elemento que indica siempre el contacto de espíritus con seres humanos. Ahora, en todo esto es interesante porque la celebración de los gigantes, tanto en la cultura druida como en las demás culturas que han venido siendo alcanzadas por esto, tienen que ver con la doctrina pagana del libro de Enoch. Recordemos que el libro de Enoch es un libro esotérico, lo vamos a ver en otro video, y es un libro ocultista, cabalista, y tiene que ver precisamente con estas situaciones de espíritus y de demonios. Ahí ustedes van a ver una imagen de cómo era aproximadamente las actividades españolas de aquella época de mascaradas, ¿verdad? Ellos se cubrían, se ponían rostros y ruidos y cosas, tenían que ver con demonios, tenían que ver con espíritus, animales, etcétera, ¿verdad? Que era más o menos la creencia de ellos. También esto viene acompañado de una calabaza que viene alumbrada. Esta calabaza se llama la linterna de Jack. Tiene que ver, según algunos dicen, con un borracho que hizo pacto con el diablo y fue maldito para vagar eternamente en la más profunda oscuridad con una calabaza y una vela como castigo. O sea, no había otra cosa más que le iluminara más que esa calabaza. También se dice que la luz interna de esa calabaza tiene que ver con la luz de un demonio perverso o tiene que ver con el alma afligida, depende de donde venga la tradición, pero sea como sea tiene que ver con algo satánico en cualquiera de las teorías. Esto es una de las muchas formas de explicar el origen de la calabaza iluminada. En el fondo de todo esto tiene que ver con el espíritu malévolo que acecha a las personas o que persigue a las personas, y la calabaza tiene que ver mucho con los que se levantan de la tumba. Ahora, ellos no usaban una calabaza, usaban un nabo, que eran frutas muy grandes, tubérculos muy grandes, pero eran muy difíciles de perforar, y en Estados Unidos pues fue más fácil utilizar calabazas. La calabaza es muy similar al ayote que nosotros tenemos en Costa Rica, es una variedad diferente, pero es muy similar a eso, es como tomar un ayote y hacerlo. Entonces esto dio lugar a esa calabaza iluminada. Ahora, también están claros que la calabaza o la linterna de Jack tiene que ver con las luces del pantano, las luces fantasmagóricas que algunas personas miraban en los caminos, ya fueran ríos, en lagos, y estas luces acompañadas de risas y voces tenebrosas fueron las que llegaron a ser conocidas como linternas de Jack en otros países, y por ejemplo en Costa Rica se habla como las luces fantasmagóricas, o incluso algunos les llamaban las luces del alma, ¿verdad? Son muchas teorías, pero todos tienen que ver precisamente con demonología, y ese es el significado de esa calabacita. Hay otra actividad que usted puede ver allí, que es la Santa Muerte, y la Santa Muerte inicia igual desde un punto de vista de Halloween. En Costa Rica existe esa religión, es parte del catolicismo medieval, y ellos hablan de la Santa Muerte como una parte de la vida, y que la muerte es la liberación de todos los problemas que tenemos. Entonces por eso es que adoran a la Santa Muerte en ese sentido. Se le llama la muerte, San Muerte o Santa Muerte. En Costa Rica y México se le llama Santa Muerte. En México es un culto muy versátil,
es muy amplio e incluyente, ¿verdad? Con características que lo hacen único. Los creyentes reinventan el tiempo social en torno a la imagen de la Santa Muerte. Ellos son conscientes de las amenazas del entorno, la violencia, la inseguridad y la incertidumbre que aún anulan su seguridad general. Entonces regularmente la Santa Muerte la utilizan grupos delictivos o grupos con malas intenciones o personas que creen que es un buen símbolo sobre lo que es la muerte que nos libera de todos los problemas y nos pasa una nueva vida. Pero todo eso tiene origen también allí y tiene que ver mucho con el Halloween, ¿verdad? Mucha gente no lo ve de esa forma, pero aquí en Latinoamérica sí se ha relacionado o viene relacionado con eso. También hay algo que ustedes pueden ver ahí muy rico, se llama el souling y los pasteles de calabaza. El souling era un tipo de pastel que se llamaba pastel del alma o pasteles de muerto, depende de la región. Eran pastelitos o son pastelitos que se hacen solamente para Halloween. Son un tipo de galletas de chocolate, comienzan a aparecer en estas épocas. Tienen ciertos objetivos, porque esos pastelitos es para calmar a las almas en pena o las almas enojadas. Entonces, como repostería es algo muy exquisito, pero como práctica pagana es muy peligroso. Quiero enfatizar, eso sí, que no estoy condenando la comida, ni tampoco el arte en ella. La repostería como tal no contrae demonios ni nada por el estilo, pero es solo comida. La práctica y la fe puesta en eso es lo que hace malo. Hay mucha gente que cree en Halloween y prácticamente lo adoran todo lo que pasa allí, y es una festividad para los muertos, no es una festividad de la familia viva, es para los muertos. En el catolicismo se ora a los muertos y se genera una serie de cosas en relación a ellos. Sabemos, hermanos, que hay varias cosas que nosotros tenemos como costumbres que no son cristianas, pero las usamos como un medio para reunir a la familia, para estar con la familia, como la Navidad. Jesús no nació en diciembre. No es Santa Claus el centro de la Navidad. Santa Claus no es el centro de la Navidad, ni tampoco el niño Jesús que viene con regalos, ni tampoco la Navidad es un momento en el que tenemos que ser diferentes, hay que hacer promesas de año nuevo, etcétera, etcétera. No tenemos que hacer eso. Nosotros creemos firmemente que Jesucristo es el que provee, que Cristo nació en otra fecha, pero utilizamos las actividades populares que sí tienen un origen pagano y muy peligroso, pero ya no las vemos de esa manera y no debemos usarlo de esa forma. Entonces no hay que comer tamales solo en diciembre, se puede comer en cualquier fecha, no se sienta mal porque puede que esté atrayendo o puede que esté arrastrando ideas paganas y hay que soltarse de eso. La comida es comida, la podemos comer en cualquier momento. Es igual que con estos pasteles, pero hay personas, por ejemplo en Estados Unidos, que celebran esto y solamente en esas fechas se ve todo esto, igual que en Navidad solamente se ve algo de esa forma. Hay que tener mucho cuidado cómo estamos manejando ciertos términos o ciertos conceptos. Entonces eso nos lleva a una pregunta: ¿qué vamos a creer entonces? Bueno, no creemos ni en Halloween, ni en Santa Claus, ni tampoco en el niño. El niño es la tradición católica de que cada 25 de diciembre nace Jesús, por eso ponen el portal y ponen toda la situación. El portal como obra de arte no tiene problema, pero en el catolicismo el niño no es puesto en el pesebre hasta el 25 de diciembre a las 12 de la noche. Lo sé claramente porque vengo de una familia así, mi mamá entendía bien eso y somos de una cultura católica. La gente católica, pues, ellos esperan que nazca Jesús el 25 de diciembre. No creemos ninguna de estas cosas. Isaías más bien nos advierte, ahí que ustedes lo pueden ver, sobre lo que tiene que ver con encantadores y adivinos. La diferencia entre Navidad y Halloween es que Navidad es el solsticio de invierno y tiene que ver con el cambio del año. Si había algo druida, pero en nuestra cultura hay mucho de cristianismo. Pero en el caso de Halloween no, es muy abierto hacia espíritus, hacia muertos, hacia zombies, y mucha gente está siguiendo eso sin darse cuenta que están siguiendo demonios, ¿verdad? Isaías 8:19 dice: si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Las supersticiones y las adivinanzas forman parte del Halloween y todo este tipo de cosas tenebrosas.
Los zombies, por ejemplo, no hablan, susurran y hacen ronquidos y ruidos, que esa es la idea de susurrar. Es un concepto pagano. La Biblia habla claramente sobre las personas que tratan de consultar a un mago, a un fantasma, a un adivino, y estos hechos no agradan a Dios. Tenemos que recordar que lo que está diciendo Isaías es muy importante para nosotros. Por eso hay que tener cuidado. Tenemos que consultar a Dios y no tenemos nada que ver con los muertos. No nos interesan ni nos deben llamar la atención, porque los muertos nada saben. Ahora, Deuteronomio 18, del 9 al 14, también nos hace una advertencia. Usted puede leer allí el pasaje. En este texto, que es muy claro, un creyente sabe cuando una persona está mal y anda en malos pasos por diversas formas. Por ejemplo, si usted escucha a alguien que acepta una de estas prácticas, como personas que oran por los muertos, personas que llevan ofrendas a los muertos, personas que creen que un santo, como un predicador famoso de televisión, dijo que oraba frente a la tumba de Kathryn Kuhlman, o bien otro predicador famoso que dice que el libro de Enoch tiene muchas verdades. Hay que tener cuidado porque el libro de Enoch es totalmente gnóstico y es cabalístico. Eso lo vamos a ver más adelante, en otro estudio que yo les estoy preparando para que lo puedan ver. Entonces debemos tener cuidado porque las prácticas influyen en la vida y sí influyen con la influencia demoníaca a nuestro alrededor. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos manejando, creyendo y enseñando a los hijos, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 4.1? Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El cristianismo se va a ir alejando de la fe y va a ir aceptando prácticas demoníacas y ya lo estamos viendo. Ya lo vemos con predicadores, como dije, muy famosos, hablando del libro de Enoch, que habían gigantes, que los demonios se reproducen con humanos. Eso es parte del cabalismo judío y eso de verdad que es simplemente anunciar y motivar a la gente a tener contacto con espíritus inmundos. Todo esto es paganismo y está reviviendo con nombre de cristianismo. Y hay que tener mucho cuidado porque el libro de Enoch no es un libro cristiano, no es un libro judío, es un libro cabalístico, es precisamente gnóstico. Viene de Qumran y viene de algunos otros lados de Israel en una secta que practicaban el contacto con los espíritus. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso dice la Biblia que muchos se van a ir apartando de la fe siguiendo doctrinas de demonios. También Levítico 26 dice que la persona que atendiera encantadores o adivinos, y oiga el término, para prostituirse, es decir, ignorando a Dios para seguir viviendo la vida pecaminosa con ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Hay un juicio de Dios sobre quienes practican estas cosas. En el caso de nosotros los cristianos, si no atendemos a esto, comenzamos a adornar con cositas de la muerte, empezamos a adornar con situaciones de Halloween, empezamos a poner cosas tenebrosas, le aseguro que usted va a comenzar a sentir y a percibir cosas que no debería percibir como hijo de Dios, pero está abriendo puertas a los lugares que no debe estar. Dios dice que la cortará entre su pueblo. ¿En qué sentido? Cortarla no es que la mata, es que simplemente la expulsa. Hablaban en Israel, eso es lo que sucedía, lo sacaban del pueblo. Podríamos aplicarlo que cuando una persona se relaciona con encantadores, con cosas de adivinos y brujería, va a empezar a ver algunas cosas porque él solo se va alejando de las normas del pueblo de Dios y por eso ya no practicaría la oración, sino que se dedica a otras cosas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. 1 Corintios 10, 20 al 22 también dice que debemos tener cuidado. Dice, al contrario, digo que las cosas que los gentiles ofrecen en sacrificio, a los demonios las sacrifican y no a Dios. Y no quiero que tengáis comunión con los demonios. El hecho que el mundo entero lo acepte no es porque nosotros tengamos que hacerlo. Eso equivale a Halloween, a Santa Claus y a cualquier otra actividad que no es cristiana. Y tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que saber manejar esto y enseñarle a los niños que eso es falso. El Dios verdadero es un Dios que transforma y cambia. Triste es que ahora los niños esperan a Santa Claus, la fiesta de Navidad, y en ese tiempo ni oran, ni estudian la Biblia, ni les enseñan el sacrificio de Jesucristo
todo está centrado en Santa Claus. Al final, después los padres dicen, es que qué raro que mi hijo se alejó de la fe. No, no fue que se alejó de la fe, no le enseñaron a andar en ella. Santa Claus es una actividad, es una festividad, es un comercio, y puede ser muy bonito el adorno y toda la cosa, pero tiene que ser solamente eso, un adorno, y tiene que mostrarse de esa manera. No enseñarle a los niños que Santa Claus trae regalos. Él nunca trae regalos. Es usted como padre y como madre, y es Jesús quien le ha dado a usted el dinero para que lo pueda comprar. Y hay que decirle a los niños que eso es como pasa. Entonces, cada vez que viene una actividad, usted tiene que decirle a los niños, Jesús me ha provisto, y gracias a eso te puedo hacer un regalo este día especial. Pero no es Santa Claus, él no hace nada. Como un juego, como una diversión, quizás. Sin embargo, hermanos, hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos transmitiendo y qué es lo que estamos enseñando a los niños. Recuerden esto, y con esto quiero hacer el resumen para terminar, es algo muy corto. Samaín es, según el libro Mitos de Celtas, que es un libro que usted puede encontrar incluso en internet, de una profesora, Miranda Green, dice que durante la fiesta pagana se celebraba precisamente hace más de 2000 años, se enseñaba que los espíritus inmundos, los espíritus de ultratumba o de inframundo, que es un término que ahora lo utilizan mucho en juegos electrónicos y eso, el inframundo. El inframundo es el lugar de los demonios, ¿verdad? Cada vez que usted oiga esa palabra y haya un juego o haya algo con ese nombre, están reviviendo la cultura celta. Ellos decían que los espíritus del inframundo podían recorrer la tierra y los humanos podían visitar, ellos podían visitar a los humanos y podían estar siendo visibles. También añade que la tradición de Samaín ha sobrevivido en los tiempos modernos en las fiestas de Halloween y del Día de los Difuntos. Y eso el catolicismo lo ha ido absorbiendo y ahí aparece. Eclesiastés 9:5 dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ya, ni tienen aquí más galardón, porque ya se ha echado al olvido la memoria de ellos. Lo que está diciendo Eclesiastés es que un muerto no puede venir aquí, ya no regresa ni sabe nada de esto. No crea que su padre, su madre, su hijo, su nieto que murió está viéndolo a usted o puede cuidarlo. Eso es paganismo. Mi madre y mi padre están con el Señor, ellos no saben nada de mí. Yo sé que están con el Señor y la Biblia dice que ellos nos esperan, pero Él no sabe nada de lo que sucede aquí. Hay una barrera, ellos no pueden saber lo que sucede en este mundo. Eso está diciendo que cuando usted o alguien le dice, es que vino mi mamá, me visitó mi mamá, etcétera, tenga cuidado porque lo que está llegando es un demonio, no es un muerto. Los muertos ya no regresan. Es muy importante eso. También en esto de Halloween se hacen disfraces, golosinas, regalos y travesuras. Ahí hay otra cita del libro de celebración del Halloween en Estados Unidos, y esto tiene que ver con los celtas. Esto es algo realmente demoníaco y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viviendo y con lo que estamos transmitiéndole a la gente. En la Europa medieval el catolicismo terminó adoptando muchas costumbres paganas y animó a todos los feligreses de sus iglesias a disfrazarse en la víspera del Día de Todos los Santos, ir por todas las casas pidiendo oraciones o pidiendo un pastel del alma. El pastel del alma era para consolar a los que estaban en el purgatorio. La Biblia prohíbe mezclar las creencias paganas con el culto de Dios. 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda y yo recibiré. Por eso es que los cultos modernos, con aplausos, brincos y saltos, y ese tipo de cosas paganas que han sido metidas en la iglesia, nos demuestran que se está saliendo todo de control. Hay tanto contacto con demonios y la gente en algunas iglesias solo hablan de eso, de demonios, de que eche fuera demonios, de que esto es un demonio, de que es un demonio allá y es un demonio acá. La gente que practica tanto Halloween como cualquier otro tipo de actividad demoníaca comienzan a percibir y a ver cosas y a sentir cosas y a ser sugestionados en su mente, y eso comienza a darles una intranquilidad en su vida de manera permanente. También podemos ver que hay fantasmas, vampiros, hombres lobos, brujas y zombies.
A estos personajes siempre se les relaciona con los espíritus demoníacos. La Biblia es muy clara en decir que tenemos lucha contra espíritus y huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. No es de cristianos celebrar esto, ni enseñarlo, ni promoverlo, ni tolerarlo. La televisión a veces abre mucho esto, y uno a veces viendo televisión pues ve ese tipo de cosas, y no voy a decir que la mayoría de cristianos no lo ven, no es cierto. Están allí, son películas, pero hay que ser bien claro en que estos son asuntos de demonios y se está promoviendo el demonismo. Hay que tener muchísimo cuidado. También tenemos los faroles hechos con calabazas, que fue el que hablamos de la linterna de Jack. Y todo esto nos enseña que si disfrazamos a los hijos o nosotros como muertos, como zombies, como espíritus o como fantasmas, estamos tratando de, sin darnos cuenta, de imitar a los druidas y de imitar a los espíritus demoníacos. Hay que tener mucho cuidado cómo manejamos esto. Estamos llegando ya a un tiempo, hermanos, en que usted puede notar cómo la maldad crece y cómo cada vez está peor. Por eso mi consejo es: no celebre Halloween, primero porque es una fiesta total y absolutamente enfocada en los demonios. Segundo, Navidad no lo celebre para Santa Claus ni porque es el nacimiento. Jesús no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre se celebra el solsticio de invierno y es una actividad celta pagana que se celebraba hacía muchos siglos. Sabemos que Jesús no nació en diciembre. Entonces, si usted en diciembre quiere hacer una actividad, no lo haga por Navidad, hágalo por la familia. Y ahora no haga actividades de Navidad y eso, son actividades familiares. Muchas iglesias han optado por eso en muchos países y han luchado para que esto sea una actividad de familia. Nada de Santa Claus, nada de que Santa Claus viene en un trineo. No, Santa Claus no vuela. El único que ha surcado los cielos con poder y gloria es Jesús. Santa Claus es una mentira que quiere quitarle la gloria a Cristo. Él es el único que viaja. Santa Claus va en renos, Jesús viaja en querubines. Y nosotros tenemos que tener claro que el Dios poderoso es más grande que todos. Y en Navidad usted debe reunirse, adorarle a Él, creer en Él, darle a Él toda honra y gloria, porque Él es el más grande de todos. No es a Santa Claus, no es al 25, ni tampoco a ninguna otra actividad. Usted tiene que enfocarse en eso. No estoy diciendo que no la celebre. Lo que estoy diciendo es que el 25 de diciembre aproveche para adorar a Cristo. Deje a un lado a Santa Claus. No importa los adornos, adorne bien su casa, hágala bien bonita, póngala como usted quiere ponerla adornada para Navidad, pero recuerde que Cristo es el centro, no Santa Claus. Si puede eliminarlo, hágalo, porque Santa Claus nada tiene que ver con la Navidad. Es también parte de una religión cristiana de esa época, y Santa Claus es un sacerdote que ha sido beatificado y es un beato de la Iglesia Católica, y nosotros no somos ni católicos ni tampoco celebramos esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, tenemos que adorar a Cristo Jesús y solamente a Él. Así que yo les pongo delante del Señor esta pequeña reflexión, y le ruego que si tiene dudas pues pregunte, pero no haga las cosas como el mundo. No estoy diciendo que no la celebre, pero utilice este momento para llevar el Evangelio. Halloween sí no lo celebre, no ponga calaveras ni nada por el estilo en su casa. Si alguien lo hace, no llegue diciendo que tiene demonios. Aproveche para decirle que así como esa actividad quiere decir que los muertos están podridos y sufriendo sin Cristo, en Cristo hay esperanza para no estar allí. Pero usted no debe celebrar Halloween. Si usted es hijo de Dios, no celebramos Halloween. Que Dios me lo bendiga, que la paz de Dios esté con usted y que tenga un buen día. Y espero que tampoco le tenga miedo a lo que pase el 31. El diablo no puede tocarlo a usted porque usted ha sido guardado por la sangre de Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y que tenga una grande bendición.